Ahora sí, estamos de vuelta después de esa tanda en este estudio de Emilio Jamaita Curi, otra vez con Gregorio Sica, pero esta vez sí, para lo que vino, además de ponerse una escarapela que le estaba faltando. Me estaba faltando. ¿Qué tool? ¿Qué traes? ¿Qué tal? Semana de mayo. Semana de mayo. Semana de mayo, ya estuvieron hablando, Sí. obviamente. Se cumplen no sé cuántos años, 1810, 2010 eran 200 y unos más, 200 algo, ¿no? 215, efectivamente. Número bastante redondo. Aclaración a toda la gente de Río Grande que Bien. esté en la ciudad de La Plata y quiera ir a ver al Club Estudiantes de La Plata, le habla a Luan Alvarado, le pasa mi contacto y habla conmigo y vamos a intentar de manera gratuita de que vayan a ver Ya está. al Te campeón gestiona. más austral de la República Argentina. Te gestiona todo. Mira, está bien. Párrafo aparte, ¿no? Siguiendo un poco con... Igual vos decís eso, mirá que mi papá viene la semana que viene. Bueno, perfecto. El tema es que no hay fútbol la semana que viene. Bueno, pero viene varios días. Ok, justo es el receso invernal. Ah, bueno. Así ¿Hasta que- cuándo? Invernal a esta altura. Y no importa, no vamos a hablalo ver con el eso ahora. Chiquitapia. Sí, Hablalo con el sí, ni Chiquitapia, idea. yo no tengo nada que Después le ver. mando una carta al chiqui. Bien. Vamos a hablar de fútbol hoy. Otro día capaz que sí, pero hoy no. O sí, no lo sabes. No sé, A ver. a ver. Pero no, Yo sé no. algo de Spoiler, yo sé no. varias cosas de tu columna, dale. Spoiler, no vamos a hablar. Porque más allá del 25 de mayo, hoy 23 de mayo hay una conmemoración. Así es. Y hubo una conmemoración hoy en Plaza San Martín, Ah, mira. en la ciudad de La Plata. Cuéntanos más. Ok, bueno, es el Día del Cine Nacional, justamente. Es el Día del Cine Nacional Bien, y el aplausos. cine regional organizado de la Ciudad de La Plata, Berisso, Ensenada, Magdalena y Punta Indio estuvo haciendo una visualización para luchar por una ley audiovisual bonaerense. Le mandamos un gran saludo a toda la gente de cine regional organizado. En Instagram como Cine Regional Organizado lo pueden encontrar. Bueno, que plantean la necesidad de una ley audiovisual bonaerense más allá de las leyes nacionales. Hay muchas provincias que ya tienen su ley audiovisual. Bueno, la parte capital, ¿no? de la provincia de Buenos Aires está luchando para que la provincia justamente de Buenos Aires tenga su ley. Pero volviendo a por qué hoy, 23 de mayo, Día del Cine Nacional, tiene que ver con el 25 de mayo, obviamente, porque justamente La Revolución de Mayo es una de las primeras películas argentinas, ¿no? Mira. Mira. Hay que volver un poco el tiempo atrás para entender de qué va todo esto. 1895, 1896, ¿no? Allá en Francia, en París, los hermanos Lumière empiezan a grabar con el cinematógrafo distintas cosas, ¿no? El famoso tren llegando a la estación, gente Sí. saliendo de la fábrica Lumière, etcétera, etcétera, etcétera. Ujú. Mientras se da el aluvión de inmigrantes, ¿no? Que empiezan a llegar más que nada de Europa, pero de otras regiones también, a la República Argentina y particularmente a la provincia de Buenos Aires, a la provincia de Santa Fe y también Entre Ríos, pero bueno, a todo el territorio nacional que se estaba conformando todavía. Ujú. No estoy pudiendo pronunciar la R porque tengo un chicle y ¿Por qué tenés un chile todo el La hacer radio. radio? O sea, perdón. es un error. Voy a hacer algo que está mal, pero me voy a Sacar sacar fea. justamente el chicle de la boca. ¿Dónde es un papelito para darle el... Bueno, mientras van llegando entonces italianos, franceses, españoles, árabes, turcos, chinos, todo a la Todos. República Argentina, ese crisol, ¿no? que Sí. Sí. se conoce, empieza también a llegar el cinematógrafo a la República Argentina, es decir, la máquina de hacer cine. Y como sucedió en Francia, como sucedió en Estados Unidos, como sucedió en todos los lugares donde llegaba, lo primero que se hacía era documentar cosas. Y lo primero que se cree que se grabó en la República Argentina fue en la Plaza de Mayo, en la ciudad de Buenos Aires, a la bandera argentina. Mira. Increíble. No es esto igual de lo que por lo que se conmemora, Ah, No, ok, pero... pero es uno de los primeros archivos de los que se tiene conocimiento. Claro. Porque obviamente en ese momento era celulosa, la celulosa es muy inflamable y muchas cosas se pierden con el fuego, con el agua, etcétera, se estropean. Hay muchas cosas de las cuales tenemos registro a través muchas veces a través del registro escrito, ¿no? Que alguien Claro. dice que, pero que no se tiene. Ujú. Bueno, Argentina entonces, industria argentina todavía no existía y demás, es pionera en pornografía. De esto sí se Dato. tiene registro, se cree que en 1907
se graba en el delta del Paraná, no se sabe bien si en Rosario o en Quilmes, en las afueras, ¿no?, de Rosario y de Quilmes, una película pornográfica que fue recorriendo el mundo y por varios años la Argentina exportaba películas pornográficas Es un a dato Europa. interesante. Es un dato interesante. De mínimo interesante. Pero también muy casi documental, ¿no? Claro. Esas películas pornográficas, digamos, se tenía sexo y era... es más, están esas películas en internet. Es bastante particular, es cine mudo, ¿no? Obviamente no existía, no era audiovisual, Claro. era simplemente visual, Ok. pero estaba eso. Lo que sí sucede ahora, perdón, Luana, decime. Pero era como medio legal esas películas pornográficas, ¿o no? Porque si habían pocos ¿cómo dijiste que se llamaban? El cinematógrafo, sí, ¿qué pasa? Y que... ¿Cuántos había en Argentina, por ejemplo? No, empezó a ver. Bien. Era una herramienta cara, pero se podía conseguir. Claro, porque yo digo, ponele, llegaron 2 al país y uno lo usaban para eso, entonces es porque medio... ¿Qué onda? aceptado, claro. A ver, ilegal no era. Ahí Como va. tampoco es ilegal grabar pornografía hoy. O sea, no sé si hubo alguna regulación, pero sí se vendía casi de manera, no como película, sino como para las altas esferas europeas, Espera. Mira. este tipo de películas. Tato. Pero para 1909, Ujú. acá sí van a ver 2 películas y son las primeras 2 películas que tienen una especie de trama. Y acá sí Ok. pido el primer video. Sí. Desde un rato veníamos también. ¿Cómo? No, que hace un rato también veíamos algunas imágenes. Ah, ok. Mario Gallo, un justamente inmigrante italiano que sabía manipular esto, graba la Revolución de Mayo, ¿no? Así le dice a esta película que el 23 de mayo de 1909 en el Teatro Ateneo de Buenos Aires es estrenada por primera vez. Obviamente esto no... Bueno, no se sabe si fue esta o El fusilamiento de Dorrego, también dirigida por Mario Gallo, la primera película Ahí argentina. va. Pero sí, esta fue la primera vez que se ve una película que en este caso dura 5 minutos, o sea, un cortometraje, Claro, cortometraje, bien. sobre la Revolución de Mayo. Aparece San Martín, Increíble. que obviamente no estuvo, pero se tomaron ciertas licencias un año antes del centenario de la República Argentina, Ahí va. 1909, ¿no? Claro. Y como se ve es muy teatral, no existía mucho el montaje, esto va a llegar mucho tiempo después con Buster Keaton en Estados Unidos y con Eisenstein en la Unión Soviética. En este momento era simplemente, bueno, placa a lo que estaba sucediendo y muy teatralizado. Claro. Y en este caso se ve como el fondo no era una estructura ni nada por el estilo, sino era un dibujo. Estaba pintado, ¿no? Es un... Sí, sí. Claro. Un telón. Es un telón, Bueno, exactamente. igual, pero mirá todo lo que se podía hacer con... O sea, Sí. se lograba. Se lograba. Por eso, entonces, hoy se conmemora entonces el Día del Cine Mira. Nacional. Y quería hablar un poquito más, ¿no?, del cine nacional, Ujú. porque, bueno, hay un montón de aristas y nos queda un poquito de tiempo todavía. Hago un poco de ruido para De el mate. mate. Ruido de mate. Ahí está, muy rico. Habrá que ver cuándo es el Día del Mate. Ya Pero- lo averiguo. Sí, lo que sucede en Argentina es, desde ese momento, ¿no?, empieza a haber un montón de producciones. ¿Cuándo es el Día del Mate? 30 30 de de noviembre. noviembre. En honor al nacimiento de Andrés Guacourari. Un guaraní. Sí, y Artigas. Un caudillo guaraní. No importa, bueno, el 30 de noviembre hablaremos. Hablaremos de eso. Mientras tanto, volviendo al Sí, cine, entonces perdón, vamos a empieza en la República Argentina a haber, no una industria, pero sí cuestiones importantes. Lo que suele suceder en casi todas partes del mundo, en un momento muy propagandístico, recordemos antes de la Primera Guerra Mundial, Ujú. las creaciones de los Estados-Nación y demás, la gran mayoría de todas las películas en el mundo suelen ser completamente nacionalistas. Lo mismo le sucede a la República Argentina, ¿no? Y para 1930, acá me quiero detener en este momento del cine argentino, empieza a suceder algo que le había sucedido un par de años antes a Hollywood, que es la Edad de Oro, como se conoce, la Edad de Oro del cine argentino. Sí. ¿Por qué? Porque se crea una industria, ¿no? En la República Argentina, en lo que es la década infame, empiezan a llegar las industrias argentinas, empieza a llegar lo que es lo que se conoció en Estados Unidos y lo que después llega a la República Argentina de manera muy similar, el Star System, ¿no? Es como una industria, por ejemplo, allá en los Estados Unidos o era Paramount o era MGM, acá era Odeon, había otros, también creo que estaba Gaumont, otro tipo de
de productoras que, por ejemplo, contrataban a X persona por 5 años, vas a hacer 5 películas con nosotros. Vos sos una persona famosa, vendes tickets, entonces te contratamos y no mucho más que eso. ¿Quién era la persona más famosa en 1930 en Argentina? Más o menos Carlos Gardel probablemente, Sí. o no, pero digo, una persona que Sí. incursionó Sí. mucho en el mundo del cine, Ah. hasta su temprana muerte, ¿no? En Sí. 1935, pero que corresponde con el inicio, ¿no? De la industria argentina, que Mm. va a durar hasta 1955 probablemente. Y nos va a dar a dos personas muy, muy, muy famosas y muy distintas entre ellas, dos mujeres. Y traje un momento muy importante de la Del República cine. Argentina en Ah. general, no tanto del cine, pero sí como esta industrialización hace que el audiovisual argentino crezca muchísimo, ¿no? Y estamos hablando de, después de la ley Sáenz Peña, ¿no? Ya el famoso voto universal, que no era tan universal porque Claro, no votábamos las no votaban las mujeres. mujeres. Después, en 1952 es Sí. la primera votación. Sí. Uno. 1951. Uno es la votación, si no me equivoco. Pone el, Sí. el video. Entonces vamos a estar viendo el video donde Ella es Mirta 1951. sí. empiezan a votar las mujeres. Ella no es Mirta Legrand, Ella no es una Mirta actriz. Legrand. Pero en la primera votación estaba Mirta Legrand, que fue una de las grandes actrices del Sí. Star System argentino, y estaba Tita Merelo también. Es verdad. Otra de las grandes actrices del Star System argentino. Sí. Completamente Por distintas el chat ellas. justo estaban diciendo, Mirta Legrand ya era figura. Ya era figura, efectivamente. Y fue por Qué el Star locura. System en el cual se hace famosa Mirta Legrand. Y probablemente yo, mientras hacía esta columna, pensaba, sacando a los políticos, debe ser dentro de Argentina la persona más famosa de Argentina. Sacando a los políticos, digo, sacando a Perón, a Evita. Sí, sí, es que cualquier persona... Y no se me ocurría otra persona No, no. sacando a... Esa sí es. Esa sí es Mirta. Esa Está es igual. Mirta, esa es Mirta, que está Sí, tiene la exactamente misma igual. cara, increíble. Sí, Bueno, sí. Y este sacando a año- los famosos internacionales, qué sé yo, el Che, el Diego, ¿no? Sacando a esos, perdón, sí. No fue a votar Mirta ahora. Es verdad, Y dijo que no fue a dijeron- votar. Que fue como un... ¿Cómo se dice? Antes y Terminó un después. ciclo. Ah, claro. se terminó un ciclo, claro, Sí, porque sí. había ido a votar. Un Bueno, siglo. No, además no tiene obligación porque ya tiene 98 años. claro, a partir de Pero los ella iba siempre. 70 Ella iba no siempre, necesitabas sí. votar. Y es más, no me acuerdo, hace poco vi que alguien le dice que ella es gorila. Ujú. Y ella le dice, no me gusta que me digas eso. Yo voté a Perón varias veces. Sí. No me acuerdo quién era el que le dice, pero vos sos gorila. Ah, bueno, no importa. O sí, pero digo, pueden buscarlo. Sí, sí, yo estoy buscando porque sí, pero... Era vamos a eso. en una, En una de almuerzo- esos, en una sí. cena o en un almuerzo con Mirta Legrand. Bueno, pero el momento del apogeo, ¿no? De la edad dorada del cine argentino, literalmente en ese momento se lo conoció como la época dorada del cine argentino, cae Perón y todos esos estudios que algunos habían fundido, se habían creado otros nuevos, que había empezado el Festival de Cine Mar del Plata, que había tenido, digamos, un impacto cultural muy Producciones y grande. festivales que nos has traído ya en Algunas veces sí. varias ocasiones, Algunas veces películas sí. también. Bueno, al final ya era muy peronista, digamos, la producción, con Las aguas bajan turbias, Ujú. quizás la película más importante, pero antes los hombres antes no usaban gomina, había grandes películas argentinas, que después del 55 cae muchísimo la producción argentina, se rompe la industria argentina de cine y nunca se recupera, a esos niveles al menos, nunca se vuelve a recuperar. Y tampoco en el imaginario del cine argentino, ¿no? Cuando empezamos a hablar de cine argentino, empezamos a hablar del cine en los 70, en los 60 un poco, quizás con lo que es Pino Solanas, Leonardo Fabio Claro. y demás. Torres Nilsson Grandes. un poco antes, Sí. pero no los grandes cineastas de la edad dorada del cine argentino. Ujú. Y viendo, cuando yo traje, recuerdan aquella votación de las 100 mejores películas del cine argentino, Sí. en el 70 eran todas películas de la edad dorada. Ahí va. Y en el 2020, que se vuelve a rehacer, en el 2022 en realidad, en el top 15 no hay ninguna de la edad dorada, ¿no? Empieza en el 70 las grandes películas. Entonces, ¿cómo fue cambiando un poco eso? Tita salía en el video, sí, efectivamente. Tita es la última en salir. Hay como 4 o 5 actrices de ese momento que marcaban justamente un poco todo eso y por eso se da el Festival de Cine en Mar del Plata, por la importancia que se le daba a la cultura en todo ese momento, en toda la edad dorada del cine, que hoy cayó un poco en desuso, pero bueno, En fin. nada.
me parece importante volver. Claro, intentaremos También volver a envejeció recuperar. mal, también envejeció mal, como... No sé si envejeció mal, pero digo, quedó por fuera, ¿no? Hay que hacer un revisionismo para encontrarlo. Se puede hacer y muchas de esas películas se perdieron por poca política de restauración y de recuperación de ese tipo de películas. Que sigue faltándonos a día de hoy. Otra de las luchas del cine argentino es una buena cinemateca y demás, y esas cosas. Cine, entonces, 23 de mayo, a 2 días del 25 de mayo, Día del Cine Nacional. Me parece excelente. Excelente, Me parece Goya. excelente que sea ese día hoy, a vísperas de la Revolución de Mayo. Justamente En la por la semana de película mayo. Revolución de Mayo. Claro, o sea, tiene mucho Toma pa' sentido. vos. Todo Así tiene que ver con todo. Excelente. Bueno, gracias. No, un placer. Gracias, Goyo. Y nos vamos a un pequeño corte. Y Ya venimos. volvemos. La marea en su séptima ola. Todo